¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a las historias de dragones de Danny Wright. En un mundo donde dragones y humanos se unen, la amabilidad se convierte en fuerza y la amistad crea leyenda. Así que, profundicemos en la historia. La nave de transporte desapareció sin dejar rastro en algún lugar entre la cuarta luna y las colonias exteriores. La directora Mara miraba la pantalla de seguimiento vacía, con el corazón encogido a cada segundo. 6 crías de dragón, de apenas 3 días de vida, se habían ido al vacío, el cargamento más importante en 500 años, y simplemente habían desaparecido. A su alrededor, el centro de mando se sumió en un caos controlado. Los técnicos gritaban coordenadas mientras los oficiales militares daban órdenes a los dispositivos de comunicación. Todas las naves en una docena de sectores recibieron órdenes de despliegue inmediato. Toda la frontera galáctica quedó bloqueada. Nadie entraba ni salía del espacio de consejo sin una inspección completa. No se trataba solo de animales desaparecidos. Estas crías representaban la última oportunidad de paz con los clanes de dragones. Durante siglos, los antiguos dragones habían rechazado todo contacto con el Consejo Galáctico. Recordaban las viejas guerras, las traiciones, las promesas incumplidas. Pero tras décadas de cuidadosas negociaciones, finalmente acordaron volver a intentarlo. 6 huevos entregados en fideicomiso. 6 crías que se vincularían con los diplomáticos de consejo y reconstruirían la alianza destrozada. Ahora esas crías habían desaparecido y los clanes dragón exigían respuestas. Amara volvió a consultar la cronología, buscando cualquier cosa que se les hubiera pasado por alto. El transporte había salido del centro de cría en Drake exactamente a la hora prevista. Se siguieron todos los protocolos de seguridad. La nave contaba con el mejor piloto, los escudos más avanzados y una escolta militar. Luego, 4 horas de viaje. Silencio. Ninguna señal de socorro. Noki. Las naves de escolta informaron de un destello de luz y el transporte simplemente dejó de existir. Las facciones rebeldes encabezaron inmediatamente la lista de sospechosos. Varios grupos se opusieron a la Alianza Dragón, creyendo que otorgaba demasiado poder a los clanes. Otros querían las crías para sí mismos, con la esperanza de crear su propia fuerza de dragones unidos. La inteligencia militar sugería al menos 6 organizaciones diferentes con la capacidad de llevar a cabo semejante robo. Sin embargo, a los clanes dragón no les importaban los sospechosos ni las investigaciones. Su mensaje era claro y simple. Devolvieran a las crías en 10 ciclos planetarios o el tratado quedaría anulado. Y cuando los tratados de dragones se anulaban, estallaban guerras. El tipo de guerras que convertían planetas enteros en cenizas. Amara envió equipos a todas las bases rebeldes conocidas, a todos los puertos de contrabando, a todos los centros de mercado negro. Autorizó protocolos de búsqueda que incomodaron incluso a sus endurecidos jefes de seguridad. Se escanaron millones de naves. Se allanaron miles de instalaciones. Se siguió cada pista, por débil que fuera. Pero las crías seguían perdidas, hasta que al 7º día, un analista junior notó algo extraño en los datos de los sensores. Justo antes de que el transporte desapareciera, se produjo una breve oleada de energía que no correspondía a ningún arma o tecnología conocida. Parecía casi natural, como una llamarada solar o una tormenta magnética. Los analistas sugirieron consultar bases de datos astronómicas en busca de eventos similares. 3 horas después, tuvieron una respuesta que nadie esperaba. La señal energética coincidía con raras grietas espaciales, desgarros naturales en el espacio que se abrían y cerraban aleatoriamente. Estas grietas podían transportar materia instantáneamente a través de vastas distancias, vertiéndola en cualquier lugar de la galaxia. Se consideraban principalmente teóricos. Nadie había documentado una grieta real en más de 2 siglos. Hasta ahora, el transporte no había sido robado. Había sido tragado por un evento cósmico aleatorio y escupido en algún lugar desconocido. Las crías podrían estar en cualquier lugar, cualquier planeta, cualquier sistema, cualquier rincón del espacio explorado o inexplorado. Amara sintió que la esperanza y la desesperación luchaban por controlar sus pensamientos. Las crías podrían seguir vivas, lo cual era una buena noticia, pero encontrarlas se había vuelto casi imposible. La galaxia era vasta más allá de la comprensión. Buscar en cada posible lugar donde la grieta pudiera haberlas depositado llevaría décadas. Ordenó a los equipos científicos que calcularan los destinos más probables basándose en el patrón de energía y la trayectoria de la grieta. Generaron una lista de 3.000 posibles sistemas. Empezó a desplegar equipos de búsqueda para cada uno
priorizando las zonas habitadas donde alguien podría reportar el hallazgo de criaturas extrañas. Mientras tanto, mucho más allá de las rutas habituales de patrulla de consejo, en una pequeña colonia agrícola llamada Green Hollow, se desataba un caos diferente. Owen revisó a sus animales por tercera vez esa noche. Algo los tenía asustados. El ganado se negaba a entrar al pasto. Las gallinas no salían de su corral. Incluso su viejo perro, Rusty, no dejaba de dar vueltas alrededor del granero y gemir. La colonia se asentaba en el límite del espacio explorado, tan lejos del núcleo galáctico que las noticias tardaban semanas en llegar. Owen había elegido Green Hollow específicamente por su aislamiento. Después de pasar 20 años trabajando en fábricas en planetas de estaciones abarrotados, deseaba paz y simplicidad. Quería tierra bajo sus pies y cielo abierto sobre su cabeza para cumplir su deseo. Green Hollow tenía apenas 5.000 habitantes repartidos por un continente. La mayoría eran agricultores como él, cultivando y criando ganado para los pocos puestos mineros de los sistemas vecinos. La vida allí transcurría con lentitud. La tecnología era básica. Los problemas eran simples hasta esta noche. Owen agarró una linterna y caminó hacia el granero. Rusty lo siguió de cerca, con el pelo erizado, pero sin ladrar. Fuera lo que fuese lo que había allí, el perro no lo consideró una amenaza, solo extraño. La puerta del granero se abrió con un crujido. Owen alzó la linterna, dejando que la luz alejara las sombras. Al principio, no vio nada inusual. Pegué cuidadosamente las herramientas colgando de sus ganchos. El viejo tractor estaba en la esquina donde lo dejó. Entonces oyó el sonido, un suave piar como el de los pájaros, pero más profundo, proveniente del área de almacenamiento de heno. Owen se acercó. Rusty ahora se apretó contra su pierna. Apartó una paca de heno y dejó de respirar. 6 pequeñas criaturas se acurrucaban juntas en un nido de heno disperso. Estaban cubiertas de escamas que brillaban a la luz de la linterna, con colores que cambiaban entre azul, verde y dorado. Tenían alas plegadas contra sus cuerpos, garras diminutas y largas colas enroscadas una alrededor de la otra para calentarse. Sus ojos eran grandes y asustados, reflejando la luz como espejos. Owen no tenía idea de lo que eran. La red de información de Green Hollow era básica, y rara vez consultaba las noticias galácticas, pero reconocía a las crías de animal cuando las veía. Estas criaturas tenían frío, estaban asustadas y probablemente hambrientas. Dejó la linterna y extendió lentamente la mano. Las criaturas retrocedieron, emitiendo gorjeos angustiados. Owen mantuvo la calma y la suavidad en sus movimientos. De la misma manera que se acercaba a terneros asustados o animales salvajes heridos, señaló a una de las criaturas, ligeramente más grande que las demás y cubierta de escamas cobrizas. Estiró el cuello hacia adelante y le olió la mano. Luego emitió un sonido diferente, más suave, casi como un ronroneo. Owen sonrió. Fueran lo que fuesen, necesitaban ayuda. Y ayudar era algo que sabía hacer. Owen se sentó en el suelo del granero durante casi una hora, dejando que las extrañas criaturas se acostumbraran a su presencia. Permanecieron acurrucados, observándolo con esos ojos increíblemente grandes. Cada pocos minutos, la criatura cobriza piaba suavemente y se acercaba un poco más. Rusty ya había decidido que estas criaturas eran inofensivas. El perro viejo se echó junto a Owen, olfateándolos de vez en cuando, pero sin mostrar señales de agresión. Los animales confiaban más en otros animales que en las personas. Si Rusty no estaba preocupado, Owen pensó que él tampoco debería. La temperatura estaba bajando. Las noches en Green Hollow eran frías en esta época del año, y estas criaturas claramente lo padecían. Se apretaban, temblando a pesar de sus escamas. Owen decidió ponerse de pie lentamente, lo que provocó que las 6 criaturas se tensaran y se apartaran. Levantó las manos en un gesto tranquilizador y se dirigió al armario donde guardaba los suministros de emergencia. Sacó varias mantas viejas, las de lana gruesa que usaba para alimentar con biberón a los terneros enfermos en invierno. De vuelta al montón de heno, Owen extendió una manta en el suelo y cubrió con cuidado las criaturas con otra. Al principio intentaron escabullirse, pero el calor de la lana los detuvo. En cuestión de segundos, se acurrucaron en la manta, ronroneando de nuevo. El cobrizo emergió del grupo y se acercó directamente a Owen. De cerca, podía ver lo hermosa que era. Sus escamas eran, cada una de forma perfecta y brillaba con una luz interior. La criatura inclinó la cabeza, estudiándolo con clara inteligencia. Owen extendió la mano lentamente y tocó la parte superior de su cabeza con un dedo.
Las escamas se sentían cálidas e increíblemente suaves. La criatura se inclinó ante su tacto, con los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Eso lo resolvió. No eran peligrosos. Eran bebés que necesitaban cuidados. Owen recogió todo el paquete de mantas y criaturas, sorprendido por lo ligeros que eran. Los 6 juntos pesaban menos que un ternero recién nacido. Los llevó a su casa. Rusty trotaba a su lado meneando la cola. Dentro, los colocó cerca de la chimenea y echó más leña al fuego. El calor llenó la habitación rápidamente. Las criaturas emergieron de las mantas una a una, atraídas por el calor. Extendieron sus alas ligeramente, absorbiendo el calor como plantas que buscan la luz del sol. Ahora venía la parte difícil. Necesitaban comida, pero Owen no tenía ni idea de qué comían. Los estudió con atención. Los dientes parecían afilados, lo que sugería que comían carne, pero también tenían moler visibles cuando bostezaban, lo que significaba que probablemente también podía manejar materia vegetal, por lo que decidió comenzar simple. Owen preparó una mezcla que usaba para animales huérfanos, combinando proteína en polvo, leche tibia y unas gotas de suplemento vitamínico. La vertió en un tazón poco profundo y lo colocó frente a las criaturas. La miraron con sospecha. El de cobre olió el tazón, estornudó y retrocedió. Los demás ni siquiera se acercaron. Owen sumergió su dedo en la mezcla y se lo ofreció al de cobre. La criatura olió de nuevo. Luego lamió cuidadosamente su dedo. Sus ojos se abrieron de par en par. Lamió de nuevo, con más entusiasmo esta vez. En minutos, las 6 criaturas estaban bebiendo del tazón, haciendo sonidos felices y chirriantes entre tragos. Estaban hambrientos. Owen preparó 3 tazones más antes de que finalmente parecieran satisfechos. Se alejaron de los platos vacíos con paso torpe, sus pequeñas barrigas visiblemente redondeadas, y se desplomaron en un montón cerca de la chimenea. Owen limpió mientras dormían, sus costados subiendo y bajando con pequeñas respiraciones. Rusty se acurrucó cerca de ellos, aparentemente decidiendo que ahora era su guardián. Owen no pudo evitar sonreír. Su tranquila vida en la granja se acababa de complicar mucho. A la mañana siguiente, se despertó y encontró a las 6 criaturas encaramadas en su cama, mirándolo expectantes. De alguna manera, habían trepado durante la noche y se habían acomodado alrededor de su cabeza. En cuanto abrió los ojos, empezaron a piar ruidosamente. «Desayuno, ¿verdad?» Owen se arrastró fuera de la cama y preparó más de la mezcla. Las criaturas lo siguieron a la cocina, sus garras repiqueteando en el suelo de madera. Ahora estaban más firmes sobre sus pies, moviéndose con más confianza. Después de comer, Owen se sentó frente a su vieja computadora e intentó investigar qué podrían ser estas criaturas. La conexión de Green Hollow con la red galáctica era lenta y limitada, pero logró acceder a algunas bases de datos básicas donde buscó criaturas escamosas, animales alados y especies de reptiles. Pasaron horas mientras revisaba un sinfín de resultados. Nada coincidía. Estas criaturas eran únicas, o al menos no lo suficientemente comunes como para aparecer en bases de datos civiles. Las criaturas se entretenían mientras él trabajaba. Exploraban su casa, olfateándolo todo y, de vez en cuando, intentando comer cosas que definitivamente no eran comida. Owen tuvo que rescatar su bota de las fauces de una criatura escamosa azul y evitar que una escamosa verde mordiera un cable de alimentación. La criatura cobriza, a quien Owen empezaba a considerar el líder, permaneció cerca de él. Observaba la pantalla con evidente interés, inclinando la cabeza ante las imágenes cambiantes. Cuando Owen sacó la imagen de un pájaro, la criatura pió con entusiasmo y extendió las alas. Owen sintió una extraña sensación en el pecho. Estas criaturas no solo eran inteligentes, eran realmente inteligentes. Entendían lo que veían. Intentaban comunicarse. Por la tarde, abandonó la investigación y decidió centrarse en cuestiones prácticas. Las criaturas necesitaban nombres y iban a quedarse allí, y parecía que se quedarían. Estudió cada una con atención. El líder de escamas cobrizas se convirtió en cobre, simple y apropiado. El azul, uno con la vena aventurera, se convirtió en tormenta después de color de las nubes de lluvia. Uno verde con ojos gentiles se convirtió en jade. El más pequeño, cubierto de escamas púrpuras, se volvió violeta. Uno con escamas que cambiaban de color como la luz del amanecer, se convirtió en amanecer. Y el último, con escamas azul plata como un río, se convirtió en río. Owen pronunció cada nombre en voz alta, señalando la criatura correspondiente. Sus orejas se pusieron alerta. Parecían entender que los estaba identificando. Capper pió y se tocó el pecho con una garra, como si confirmara su nombre. Esa noche,
Mientras Owen se preparaba la cena y otra ronda de mezcla para sus invitados, las noticias galácticas finalmente se actualizaron en su terminal. Los titulares cargaban lentamente. El texto aparecía línea por línea. Dragones reales desaparecidos. Emergencia galáctica. Operación de búsqueda masiva. Tratado con clanes de dragones en peligro. Posible guerra. Owen dejó de cortar verduras y leyó el informe completo. Crías de dragón perdidas durante el transporte. 6 de ellas descritas como extremadamente valiosas y peligrosas. Toda la galaxia las estaba buscando. Se giró lentamente para observar a las 6 criaturas que jugaban al tira y afloja con uno de sus calcetines cerca de la chimenea. Notaron su atención y todos piaron alegremente. Capper arrastró el calcetín y lo dejó caer a sus pies como un regalo. Owen se sentó pesadamente en el suelo. No eran simples criaturas desconocidas. Eran dragones. Dragones bebés que todo el Consejo Galáctico buscaba desesperadamente. Dragones que se suponía que eran armas peligrosas, herramientas diplomáticas o lo que fuera que afirmaran los informes oficiales. Miró a Bailey, que se había quedado dormida en el pelaje de Rusty, a Storm, que intentaba averiguar cómo abrir un armario, a Downey River, que se acicalaban las alas mutuamente, a Jade, que lo observaba con ojos confiados, a Capper, que ahora estaba acurrucado en su regazo, ronroneando contento. ¿Peligrosos? Estos bebés eran tan peligrosos como gatitos. Owen tomó su segunda gran decisión en 2 días. No convocaría al consejo. Todavía no. Tal vez nunca. Estas criaturas habían elegido su granero, su calor, sus cuidados. Confiaban en él. Y todo lo que leía en esos informes hablaba de los dragones como si fueran propiedades, herramientas, armas. No lo eran. Eran seres vivos que merecían algo mejor. Los mantendría a salvo y luego descubriría el resto. Los dragones crecieron más rápido de lo que Owen esperaba. En una semana, duplicaron su tamaño. Lo que empezó como criaturas lo suficientemente pequeñas como para caber en sus manos ahora eran del tamaño de perros medianos. Sus alas se fortalecieron, permitiéndoles deslizarse de los muebles al suelo. Sus escamas se volvieron más vibrantes y sus personalidades emergieron por completo. Capper era sin duda el líder, valiente y curioso, siempre primero en investigar cosas nuevas. Storm hacía honor a su nombre, metiéndose constantemente en problemas y arrastrando a los demás a aventuras. Jade era la gentil, prefiriendo la observación silenciosa al caos. Bailey era la más pequeña y cautelosa, a menudo escondiéndose detrás de Owen cuando se asustaba. Dawn era juguetona y cariñosa, siempre buscando atención. River era la inteligente, descubriendo cómo funcionaban las cosas con una velocidad aterradora. Seguían a Owen a todas partes. Cuando trabajaba en el campo, los 6 dragones trotaban detrás de él en fila. Cuando arregló la cerca, intentaron ayudar llevando herramientas en la boca. Cuando alimentó a ganado, lo observaron con gran interés, aprendiendo sus rutinas. Los demás animales se habían adaptado sorprendentemente bien. El ganado ya no se asustaba al ver dragones. Las gallinas los ignoraban por completo. Incluso los gatos del granero habían llegado a un entendimiento, aunque mantenían las distancias. Rusty se había convertido en su guardián y maestro no oficial. El viejo perro les mostró qué zonas del campo eran seguras y cuáles evitar. Les enseñó a mantenerse alejados de la cerca eléctrica y a no perseguir a las gallinas. A veces, los dragones lo escuchaban mejor que a Owen, pero Owen notó que algo más se desarrollaba, algo que lo hacía feliz y preocupado a la vez. Los dragones estaban creando un vínculo profundo con él. Respondían a sus emociones incluso antes de que las expresara. Cuando se estresaba por una pieza rota del equipo, se calmaban y permanecían en silencio. Cuando se sentía feliz, jugaban y se mostraban de sus crecientes habilidades. Capper parecía especialmente conectado con él. El dragón apoyaba la cabeza en la rodilla de Owen mientras desayunaba, observándolo constantemente. Si Owen fruncía el ceño, Capper emitía un gorjeo preocupado. Si sonreía, Capper ronroneaba y le acariciaba la mano. Owen investigó sobre los vínculos entre dragones cuando podía, usando su lenta conexión de red para acceder a artículos académicos dispersos. Lo que aprendió lo incomodó. Los dragones formaban profundas conexiones psicológicas con su primer cuidador. Estos vínculos eran permanentes y afectaban todo el desarrollo del dragón. El programa de crianza del Consejo Galáctico intentó crear estos vínculos artificialmente, emparejando a los dragones con diplomáticos seleccionados, pero los vínculos naturales eran diferentes, más fuertes, más completos. Los dragones no solo obedecían a su humano vinculado.
Compartían emociones, entendían intenciones y desarrollaban habilidades complementarias. Un dragón vinculado a un guerrero se volvería feroz. Un dragón vinculado a un erudito se volvería sabio, y los dragones vinculados a un granjero. Owen aún no estaba seguro de qué significaba eso. Intentó enseñarles cosas útiles, cómo pastorear el ganado sobrevolándolos, cómo encontrar fuentes de agua usando sus sentidos superiores, cómo ser amable con las criaturas más pequeñas. Los dragones lo absorbían todo como esponjas, ansiosos por aprender y complacerlo. Storm descubrió cómo abrir la puerta del granero él solo. River aprendió a operar la bomba de agua. Dawn descubrió que podía usar sus alas para avivar el fuego de la cocina a la temperatura perfecta. Jade desarrolló una asombrosa habilidad para percibir cuando las plantas necesitaban agua. Violet, a pesar de ser la más pequeña, tenía el oído más agudo y alertaba a Owen de los problemas antes de que los notara. Copper los coordinaba a todos, manteniendo al grupo trabajando unido. Se estaban convirtiendo en un equipo, un punto de familia. 2 semanas después de encontrarlos, Owen finalmente accedió a las noticias galácticas actualizadas. Los informes se habían vuelto más urgentes. Los clanes dragón estaban perdiendo la paciencia. El plazo de 10 días había vencido. Los canales diplomáticos estaban colapsando. Naves militares se movilizaban en ambos lados. El Consejo había ampliado su búsqueda para incluir colonias lejanas. Los equipos estaban revisando mundos agrícolas, ahora lugares alejados de las rutas comerciales normales. Green Hollow estaba en la lista. Owen leyó eso y sintió un nudo en el estómago. Llegarían aquí eventualmente. Tal vez pronto miraría por la ventana a los 6 dragones que jugaban en el patio. Copper y Storm jugaban a pelear, rodando y fingiendo sonidos agresivos. Jade y River practicaban volar, alcanzando alturas y manteniéndose en el aire más tiempo cada día. Dawn ayudaba a Violet a superar su miedo a las alturas volando a su lado. Estaban felices, sanos, libres. Los informes describían a los dragones como activos valiosos, recursos estratégicos y necesidades diplomáticas. Hablaban de los programas de cría, la cuidadosa selección genética y los protocolos de vinculación controlada. Mencionaban los millones de créditos invertidos en cada cría. Nunca mencionaron a los dragones como individuos con sus propios pensamientos, sentimientos y preferencias. Owen preparó café y se sentó en el porche a pensar profundamente. Podía contactar al Consejo ahora mismo, decirles que los dragones estaban aquí, entregárselos y evitar problemas. El Consejo probablemente incluso lo recompensaría por encontrar sus pertenencias perdidas. ¿Pertenencias? Esa palabra lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Copper aterrizó en la barandilla del porche y caminó hacia él, balanceándose con cuidado. El dragón estaba creciendo lo suficiente como para que la barandilla se doblara ligeramente bajo el peso. Copper gorjeó una pregunta, percibiendo el estado de ánimo preocupado de Owen. Owen le rascó detrás de las orejas, justo donde al dragón le gustaba. Copper se inclinó ante el tacto, cerrando los ojos con satisfacción, ronroneando tan fuerte que hizo vibrar la barandilla. Esto no era una propiedad. Era un ser vivo que confiaba en él, se preocupaba por él y decidió quedarse con él. Los 6 dragones habían elegido esta granja. Podían volar ahora, no muy lejos todavía, pero lo suficientemente bien como para irse si querían. No se fueron. Se quedaron cerca de Owen, de Rusty, en la seguridad familiar del granero y los campos. ¿Qué le daba al Consejo el derecho a llevárselos? Sí, los clanes dragón habían proporcionado los huevos. Sí, había tratados, acuerdos y necesidades políticas. Pero los propios dragones nunca habían aceptado nada de eso. Nacieron en un sistema que los trataba como herramientas en lugar de personas. Owen no era un rebelde ni un revolucionario. Solo era un granjero que quería una vida tranquila. Pero también era un humano que creía en la justicia, la libertad y en tratar a los demás como quería ser tratado. Así que abrió el sistema de comunicación y se quedó mirando la pantalla de mensajes en blanco. Podía enviar un mensaje al Consejo ahora mismo. 3 frases serían suficientes. Los dragones están aquí. Vengan por ellos. Problema resuelto. Su dedo se cernió sobre el botón de enviar. Copper se movió de la barandilla al regazo de Owen, lo cual se estaba volviendo difícil a medida que el dragón crecía. Los otros 5 lo notaron y volaron o subieron al porche, reuniéndose a su alrededor. Percibieron su conflicto interno y querían brindarle consuelo. Storm se apoyó en su pierna izquierda, Jade en la derecha. River se sentó en el respaldo de su silla. Dawn se sentó en el escalón del porche, apoyado en sus espinillas. Violet se subió al brazo de la silla y se presionó contra su hombro.
Lo rodearon de calidez, confianza y afecto. No tenía ni idea de política galáctica, crisis diplomáticas ni tratados antiguos. Solo sabían que Owen los había encontrado fríos y asustados, y que los había protegido y los había reconfortado. Owen cerró la pantalla de comunicación sin enviar nada. Se le estaba formando otra idea. Una idea descabellada que probablemente lo metería en serios problemas, pero también podría ser lo correcto. Mantener a los dragones a salvo hasta que pudiera hablar directamente con alguien de los clanes de dragones. No con el Consejo, con sus programas de cría y sus intrigas diplomáticas. A los dragones de verdad, a los antiguos que habían dado los huevos en primer lugar, les haría una pregunta sencilla. ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Quieren que los críen como armas y herramientas? ¿O quieren que los críen como individuos capaces de elegir su propio camino? Y les mostraría lo que era posible cuando se trataba a los dragones con amabilidad y respeto en lugar de control y manipulación, que probablemente era una tontería. Definitivamente sería difícil. Pero Owen nunca se había proclamado inteligente, solo alguien decente que se esforzaba por hacer lo correcto por quienes dependían de él. Los dragones dependían de él ahora. No los defraudaría. Las naves de consejo llegaron una mañana radiante, 3 semanas después de que Owen encontrara a los dragones. Estaba reparando un poste de cerca cuando vio los destellos metálicos en el cielo que se agrandaban al descender. 3 elegantes naves, claramente de diseño militar, aterrizaron en su campo más grande sin pedir permiso. Owen dejó sus herramientas y caminó hacia ellas. 6 dragones lo seguían de cerca. Cape permaneció a su lado, con la cabeza bien alta y alerta. Los demás formaron un círculo protector a su alrededor, con las alas parcialmente desplegadas en una exhibición que parecía mucho más intimidante de lo que Owen sospechaba. Las puertas de la nave se abrieron y emergieron al menos 20 soldados armados, seguidos de funcionarios con trajes caros. Por último, apareció una mujer alta, de piel azul pálido y 4 brazos, con la insignia de directora de consejo. Parecía importante y extremadamente estresada. La directora Amara se acercó con 2 guardias flanqueándola. Se detuvo a unos 3 metros de distancia, mirando a los dragones con una expresión que mezclaba alivio, frustración y completa confusión. Owen habló primero. «Buenos días. Algo con lo que puedo ayudarte». Amara parpadeó. «Eres Owen, el dueño de la propiedad». «Así es. Owen Miller. Esta es mi granja. Soy la directora Amara de la División de Seguridad del Consejo Galáctico. Estamos aquí por los dragones». Señaló a las 6 criaturas agrupadas alrededor de Owen. «Son propiedad crítica del Consejo, vitales para las relaciones diplomáticas con los clanes dragón. Llevamos casi un mes buscándolos». «Propiedad». Owen mantuvo la voz tranquila y amable, aunque la palabra le incomodó tanto como en los informes. «Estos son seres vivos. Director, no carga». La expresión de Amara se endureció. «Señor Miller, no tengo tiempo para filosofía. Estos dragones representan miles de millones de créditos en investigación genética y siglos de esfuerzo diplomático. Los clanes dragón han amenazado con la guerra si no los devuelven de inmediato. Cada día siguen desaparecidos. Muere gente. Ahora, por favor, apártese para que podamos, para asegurarlos». 2 soldados avanzaron con equipo de contención especializado. Los dragones se tensaron de inmediato. Cape emitió un sonido que Owen nunca había oído, un gruñido sordo y retumbante que hizo que los soldados se detuvieran en seco. Los otros 5 dragones se acercaron a Owen, con la mirada fija en la amenaza que se acercaba. «Esperen». Owen levantó la mano, y los soldados se detuvieron. «Hablemos de esto un minuto». «No hay nada que discutir», dijo Amarus, aunque también les indicó a sus soldados que esperaran. «Los dragones deben ser devueltos a la custodia del Consejo para ser transportados a los clanes de dragones». Ese era el acuerdo. ¿Alguien les preguntó a los dragones qué querían? Las preguntas parecieron pillar a Amara completamente desprevenida. ¿Qué dragones? ¿Alguien les preguntó qué querían? ¿Qué querían ser? ¿Con quién querían estar? Son crías. No tienen la capacidad de tomar esas decisiones. Owen miró a Capper, quien lo miró con esos ojos inteligentes. ¿Seguro? Porque me parecen bastante inteligentes. Y definitivamente han tomado algunas decisiones por su cuenta. Como elegir quedarse aquí en lugar de irse. Ahora pueden volar. Podrían haber ido a cualquier parte. Se quedaron. Amara se acercó, su frustración evidente. «Señor Miller, admiro su compasión. Lo hago, pero no comprende la situación. Estos dragones fueron diseñados genéticamente para vincularse con diplomáticos específicos del Consejo.
El proceso de vinculación se controla cuidadosamente para asegurar que los dragones desarrollen temperamentos adecuados para el trabajo diplomático. Usted ha interrumpido todo ese proceso. Al mantenerlos calientes y alimentados, al vincularse con ellos usted mismo, la voz de Amara se suaviza ligeramente. Ha creado un apego que se suponía que sucedería. Los dragones se han impreso en usted. Eso los hace inútiles para su propósito previsto. Bien, dijo Owen simplemente. Varios soldados y oficiales jadearon. Amara parecía como si la hubiera bofetado. Bien, repitió. ¿Entiende lo que ha hecho? Ha destruido nuestra única oportunidad de paz con los clanes dragón. Ha hecho que estos dragones sean inútiles para fines diplomáticos. Potencialmente ha comenzado una guerra que matará a millones. No, dijo Owen en voz baja pero con firmeza. Tu sistema lo hizo. No yo. Encontré 6 bebés asustados en mi granero y los cuidé. Eso es todo. Si todo tu tratado de paz depende de tratar a los seres vivos como objetos, entonces quizás el tratado estuvo mal desde el principio. Amara parecía dispuesta a discutir, pero se detuvo. Estudió a Owen con atención y luego miró a los dragones. Los miró de verdad por primera vez desde su llegada. Estaban sanos. Sus escamas brillaban con la nutrición y el cuidado adecuados. Sus ojos eran brillantes y alertas. Se movían con confianza y coordinación. Estaban mejor desarrollados que cualquier cría que Amara hubiera visto de programa de cría, donde los dragones a menudo mostraban signos de estrés y problemas de desarrollo. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó finalmente. Los informes decían que solo eres un granjero, sin experiencia en ingeniería genética ni entrenamiento de dragones. ¿Cómo tuviste éxito cuando todo nuestro programa de cría tiene dificultades? Owen se encogió de hombros. Los traté como trato a cualquier cría de animal. Los mantuve calientes, los alimenté, les di un espacio seguro para crecer. Les mostré amabilidad. Les dejé tomar decisiones. Nada complicado. Lo haces parecer simple. Es simple. Son ustedes quienes lo complican. Antes de que Amara pudiera responder, uno de sus oficiales de comunicación se acercó corriendo. Director, recibimos una transmisión del territorio del clan Dragón. Nivel de prioridad. Amara activó su comunicador de muñeca. Apareció una imagen holográfica que mostraba un enorme dragón con escamas que brillaban como esmeraldas a la luz del sol. Sus ojos eran antiguos y sabios, y su presencia inspiraba respeto inmediato, incluso a través de una proyección. «Soy la anciana Brickale», dijo la dragona, con una voz que resonaba con poder. «Hablo en nombre de los clanes dragón en este asunto. Hemos estado monitoreando sus esfuerzos de búsqueda. Sabemos dónde están nuestros hijos». Amara se enderezó de inmediato. «Anciana Brickale, hemos localizado a las crías. Nos preparamos para transportarlas con usted inmediatamente, como acordamos. No será necesario. Voy a por ellas. Quédese donde está». La transmisión terminó. Amara parecía conmocionada. Los dragones ancianos rara vez abandonaban su territorio, y cuando lo hacían, generalmente era para la guerra. Inmediatamente ordenó a sus soldados que tomaran posiciones defensivas alrededor de los barcos. Owen se quedó donde estaba, con 6 dragones aún rodeándolo. Capper le acarició la mano, percibiendo su nerviosismo, pero sin comprender el punto de peligro. 20 minutos después, una sombra pasó sobre la granja. Owen levantó la vista y dejó de respirar. El dragón que descendía del cielo era enorme, fácilmente del tamaño de su granero. Sus escamas reflejaban la luz del sol en patrones brillantes, y sus alas creaban poderosos vientos que doblaban los cultivos. La anciana Brickale aterrizó con una gracia sorprendente para algo tan grande. Su presencia irradiaba poder y sabiduría ancestrales. Todos los humanos y dragones de la granja se congelaron, sin saber si correr, hacer una reverencia o simplemente quedarse quietos. Las 6 crías, sin embargo, reaccionaron de manera diferente. Pían con entusiasmo y corrieron hacia Brickale, olvidando su miedo. La reconocieron como una de los suyos, y ella representaba seguridad y hogar. Pero entonces sucedió algo interesante. Después de saludar a Brickale con evidente alegría, las 6 crías corrieron de regreso hacia Owen. Se posicionaron a su alrededor de nuevo, mirando al dragón anciano, pero permaneciendo cerca de su humano. Brickale lo observó con interés. Bajó su enorme cabeza hasta el suelo, acercando la mirada a Owens. Él podía sentir el calor que irradiaban sus escamas y oler algo a canela y humo. «Fuiste tú quien encontró a mis hijos», dijo. No es una pregunta, es una afirmación. «Sí, señora. Terminaron en mi granero».
Los ayudé lo mejor que pude y usted se unió a ellos. No pretendía causar problemas. Simplemente no quería que pasaran frío y hambre. Bridescale guardó silencio un largo rato, su mirada alternando entre Owen y las crías. No causaste problemas. Humano. Los revelaste. Dime, ¿cómo te llamas? Owen Miller, señora. Owen Miller, repitió Bridescale, saboreando el nombre. Les has enseñado a mis hijos algo que nunca habrían aprendido en el programa de cría de consejo. Les has mostrado amabilidad sin agenda, cuidado sin control, seguridad sin ataduras. Volvió su enorme cabeza hacia Mara. El enfoque de su consejo siempre ha sido defectuoso. Director, trata a los dragones como herramientas que moldear en lugar de seres que cuidar. Por eso su programa de cría produce crías estresadas e infelices que nunca alcanzan su potencial. Amara parecía atónita, pero el acuerdo era proporcionar dragones con fines diplomáticos. El acuerdo era volver a intentarlo tras siglos de desconfianza, para ver si nuestra especie podía trabajar unida. Su consejo asumió que eso significaba controlar el proceso por completo. Se equivocó. Bridescale volvió a mirar a Owen y a las crías. Este humano nos ha mostrado un camino mejor. Quizás sea hora de que aprendamos de él. El silencio que siguió a las palabras de Bridescale se alargó incómodamente. La directora Mara parecía como si alguien le hubiera quitado el suelo bajo los pies. Toda su carrera se había basado en los protocolos de consejo y los procedimientos adecuados. Y un dragón antiguo sugería que un granjero desconocido tenía mejores ideas. Owen se removió nervioso. Ser el centro de atención de un dragón del tamaño de un edificio y un director del consejo con poder suficiente para aplanar planetas no era como había planeado pasar el día. El anciano Bridescale Amara comenzó con cuidado. Con todo respeto, el programa de crianza del consejo se desarrolló con la colaboración de los mejores genetistas y especialistas en comportamiento de la galaxia. Se invirtieron siglos de investigación para crear las condiciones óptimas para los vínculos. Bridescale emitió un sonido que podría haber sido una risa. Y, sin embargo, miren los resultados. Crías estresadas que apenas desarrollan capacidades de vuelo adecuadas. Dragones que ven a sus parejas vinculadas como amos en lugar de compañeros. Una tasa de fracaso de casi el 60% en la formación de vínculos. Su investigación optimizó las cosas equivocadas. Directora. Señaló con una enorme garra a las 6 crías que rodeaban a Owen. Estos niños están prosperando. Sus escamas son más brillantes, sus movimientos son más seguros, sus vínculos son más fuertes, y todo eso lo aprendieron de un granjero que simplemente los trató con amabilidad básica. Pero los requisitos diplomáticos, protestó Amara. Los dragones necesitan entrenamiento específico para cumplir sus funciones. La voz de Sir Bridescale se volvió aguda y varios soldados de consejo retrocedieron involuntariamente. Ahí está su error fundamental. Los dragones no sirven. Nos asociamos, cooperamos, elegimos. Cuando se acercan a nosotros como herramientas para entrenar, garantizan el fracaso. Owen se sorprendió a sí mismo por su voz. Tal vez el problema sea pensar en roles. Los dragones aún son bebés. No deberían preocuparse por trabajos ni misiones diplomáticas. Deberían ser niños por un tiempo. Aprender, crecer y descubrir quiénes son. Todos se giraron para mirarlo. Owen sintió que se le enrojecía el rostro, pero continuó. En una granja, no se obliga a los animales bebés a trabajar como adultos. Se les deja desarrollarse naturalmente. Aprenden a su propio ritmo. Así se vuelven más fuertes y saludables. Más capaces cuando asumen responsabilidades. Bridescale lo observó con esos ojos antiguos. Sugiere que abandonemos la línea temporal por completo. Dejemos que las crías se desarrollen sin propósitos predeterminados. Sugiero tratarlos como individuos en lugar de fabricarlos como productos. Que elijan sus propios caminos cuando estén listos. Tal vez algunos quieran ser diplomáticos. Quizás otros quieran cosas diferentes, pero debería ser su decisión. Eso no es práctico. Amarus dijo, los clanes dragón necesitan garantías. El consejo necesita resultados. No podemos simplemente esperar que todo salga bien. ¿Por qué no?, preguntó Owen. Lo que has estado haciendo no ha funcionado. Estos 6 dragones son la prueba de que un enfoque diferente da mejores resultados. A veces hay que confiar en el proceso en lugar de intentar controlar cada detalle. Bridescale volvió a reír. El humano habla, director de sabiduría. Quizás ese sea el don de la humanidad. Eres joven, como las especies, sin el peso de siglos de tradiciones fallidas. Ves soluciones simples donde nosotros solo vemos problemas complejos.
Bajó la cabeza para mirar directamente a Owen. Dime, Owen Miller, ¿qué harías con mis hijos si tuviera que elegir? Owen pensó detenidamente antes de responder. Sigo haciendo lo que he estado haciendo. Darles un lugar seguro donde crecer. Enséñales lo que pueda. Deja que exploren y aprendan a su propio ritmo. Cuando sean mayores y estén listos, ayúdalos a descubrir qué quieren hacer con sus vidas. Igual que yo con cualquier niño, y si deciden dejarte. La pregunta dolió más de lo que Owen esperaba, pero respondió con sinceridad. Entonces estaría triste, pero los apoyaría. Eso es lo que haces por quienes te importan. Quieres lo mejor para ellos, aunque no sé lo mejor para ti. Bridescal emitió un profundo zumbido, y las 6 crías respondieron tarareando. Parecía una forma de comunicación entre dragones más allá del entendimiento humano. Entonces volvió a hablar. Propongo una alternativa. Esta granja se convierte en un santuario, el primero de muchos. Si este experimento tiene éxito, las crías se criarán aquí y en lugares similares, cuidadas por personas que entienden que los dragones son seres, no herramientas. Owen Miller será el primer guardián del santuario. Para nada, dijo Amara de inmediato. No tiene credenciales, ni entrenamiento, ni autorización de seguridad. Tiene la única credencial que importa. Le importa el bienestar de los dragones más que los resultados políticos. Eso lo hace más cualificado que todo el personal de su programa de cría. Amara parecía dispuesta a discutir, pero se detuvo al ver las expresiones en los rostros de sus propios soldados. Varios asentían levemente, de acuerdo con el dragón. Incluso su propia gente comprendía la lógica. ¿Y los requisitos diplomáticos? Amara intentó un enfoque diferente. El objetivo era reconstruir la confianza entre los dragones y el Consejo. Y eso seguirá sucediendo, dijo Brickale, pero mediante una colaboración genuina, no mediante vínculos artificiales. Los dragones criados en estos santuarios interactuarán con muchas especies, aprendiendo a cooperar de forma natural. Cuando maduren, podrán participar en iniciativas diplomáticas si lo desean. Sus decisiones significarán más que las asignaciones forzadas. Y escucha todo esto con creciente ansiedad. Un momento. Solo soy una granjera. No sé nada sobre la gestión de un santuario, ni sobre cómo manejar situaciones diplomáticas, ni nada de eso. Tú sabes cómo cuidar a los seres vivos con compasión y respeto. Brickale dijo, todo lo demás puede. Aprenderás, y no estarás solo. Voluntarios de toda la galaxia vendrán a aprender tus métodos. Los clanes dragón te guiarán y apoyarán. El Consejo proporcionará recursos, les guste o no. Miró fijamente a Amara con esa última frase. La directora se frotó la frente con 2 manos, un gesto de estrés que Owen reconoció de su propia especie. Esto está completamente fuera de los protocolos establecidos. Necesitaría la aprobación de todo el Consejo. Habría investigaciones, comités, debates, y luego los iniciaría, dijo Brickale simplemente, porque esto es lo que sucederá con o sin la aprobación del Consejo. Mis hijos se quedarán aquí. Se enviarán más huevos a santuarios como este. Hemos terminado con tus programas de reproducción y vínculos de control. Esta es la nueva forma. Amara miró a Owen, luego a los dragones, luego a sus naves. Parecía estar calculando costos y beneficios políticos. Finalmente, suspiró. Necesitaré ver pruebas de que esto funciona. No solo estos 6, sino un modelo sostenible, programas de capacitación para otros guardianes de santuarios, protocolos de seguridad, procedimientos de supervisión. Acordado. Brickale dijo, pero la supervisión será colaborativa. Los clanes dragón y el Consejo juntos, garantizando el bienestar de las crías, es lo primero, no las agendas políticas. Y si el Consejo se niega, dijo Brickale con una sonrisa que mostraba sus dientes afilados. Entonces el Consejo aprenderá lo que significa enfrentarse a los clanes dragones unidos con una queja genuina. Sospecho que les resultará más atractiva la cooperación. No era realmente una amenaza. Fue una declaración de hechos, pronunciada por alguien que había vivido guerras reales y sabía exactamente cómo empezaron. Amara activó su comunicador. Soy la directora Amara. Preparen un canal prioritario para el Consejo. Tenemos una situación que requiere atención inmediata. Mientras Amara se alejaba para comenzar lo que claramente sería una conversación muy larga y difícil, Brickale se volvió hacia Owen. Hoy has cambiado el curso de la historia. Owen Miller. Quizás sin querer. Solo quería ayudar a unos bebés asustados, dijo Owen en voz baja. Exactamente. Por eso triunfaste donde otros fracasaron.
Viste la necesidad y respondiste con amabilidad, sin pedir nada a cambio. Muy humano de tu parte. Capper pió y subió por la pierna de Owen para posarse en su hombro, una posición que se volvía cada vez más difícil a medida que el dragón crecía. Los demás se acercaron. Percibir la conversación era importante, incluso si no entendían todas las palabras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Owen. Ahora continúa con lo que has estado haciendo. Cuida de estos 6. Enséñales. Deja que crezcan. Otros vendrán a aprender de ti. Sospecho que tu tranquila granja se volverá muy concurrida. ¿Podrás con eso? Owen miró sus campos, su granero, su sencilla casa. Luego miró a los 6 dragones que confiaban plenamente en él. Supongo que tendré que hacerlo. Me necesitan. No, necesitan a alguien como tú. Y ahora, gracias a lo que nos has mostrado, habrá otros como tú, humanos y otras especies que entienden que la fuerza proviene de la compasión, no del control. Ese es el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia. Nos recuerdas que la simple bondad a menudo es más poderosa que una estrategia compleja. Owen no supo qué decir a eso, así que simplemente rascó la barbilla de copa y observó cómo la directora del consejo discutía con sus superiores a través de comunicador. Presentía que su vida tranquila había terminado definitivamente. Pero al observar a los 6 dragones que habían elegido su granero, su calidez, sus cuidados, pensó que tal vez eso estaba bien. Algunas cosas valían la pena. 6 meses después, Owen apenas reconocía su granja. Lo que una vez fue una tranquila casa con un humano, un perro y varios animales se había convertido en algo completamente diferente. La casa principal se había ampliado con módulos. 3 nuevos graneros se alzaban en los campos, cada uno diseñado específicamente para la comodidad de los dragones. La propiedad estaba llena de pistas de aterrizaje para dragones visitantes y lanzaderas. Y donde quiera que mirara, había gente. Voluntarios de docenas de especies trabajaban en todo el santuario. Una joven llamada Beth, de la Tierra, ayudaba con las rutinas diarias de alimentación. Un ingeniero forjado llamado Kren mantenía las instalaciones ampliadas. Un erudito silencioso llamado Finn documentaba el desarrollo de los dragones. Patrones. 2 docenas más se encargaban de todo, desde la atención médica hasta la programación educativa. Pero el mayor cambio fueron los propios dragones. Capper, Storm, Jade, Bayelit, Dawn y River ahora eran del tamaño de caballos. Sus alas podían llevar los kilómetros. Su inteligencia se había desarrollado mucho más allá de lo que los investigadores del Consejo habían predicho. Podían comprender instrucciones complejas, resolver problemas de forma creativa y comunicarse con claridad mediante una combinación de sonidos, gestos y lo que Owen empezaba a pensar que podría ser telepatía limitada. Y eran felices. Eso era lo que hacía que todo el caos valiera la pena. Jugaban juntos, aprendían juntos y ayudaban a cuidar a las crías que llegaban regularmente al territorio del clan dragón. La anciana Britska le había cumplido su palabra. Los huevos llegaban mensualmente. Encargado del programa del santuario, Owen repasó la rutina de alimentación matutina con Beth a su lado. Ella había llegado hacía 3 meses, recién salida de la escuela de agricultura en la tierra, ansiosa por aprender todo sobre el cuidado de los dragones. Aprendió rápidamente y tenía una dulzura natural a la que los dragones respondían. Capper y Storm limpiaron el campo ayer, informó, consultando su tableta. Se están volviendo muy eficientes en eso. Jade y River han estado enseñando a las nuevas crías técnicas básicas de vuelo. Bailey todavía es tímida con las visitas, pero ha sido increíble con los bebés nerviosos. Dawn ayudó a arreglar el sistema de agua de nuevo. Owen sonrió. Sus 6 originales se habían convertido en maestros y ayudantes por derecho propio, cada uno encontrando su propia manera de contribuir al santuario. Llegaron al granero principal donde una docena de dragones más jóvenes acababan de despertar. Los tamaños variaban desde recién nacidos hasta los 6 meses de edad. Todos piaron saludos al ver a Owen, aunque el más nuevo se mantuvo cauteloso cerca de Beth. «Buenos días a todos», dijo Owen, y el granero estalló en un alegre caos. Dragones de varios colores y tamaños corrieron hacia las estaciones de desayuno, algunos volando, otros corriendo, los más pequeños sopesando unos con otros en su emoción. Capper llegó de algún lugar afuera, aterrizando suavemente en la barandilla del granero. El dragón había crecido magnífico, escamas brillantes como metal pulido, alas poderosas y precisas. Capper gorjeó un saludo y bajó de un salto para ayudar a organizar a los más jóvenes, colocando con cuidado a las crías, demasiado ansiosas, en las filas correctas. «Los has entrenado tan bien»,
dijo Beck con admiración. Los especialistas en comportamiento del Consejo todavía no pueden creer lo disciplinados que son. Yo no los entrené, corrigió Owen. Solo establezco expectativas y dejo que descubran cómo cumplirlas. Los dragones son inteligentes. No necesitan que los gestionen constantemente. Necesitan guía y luego confianza. Era una lección que había pasado meses intentando enseñar a los diversos expertos que visitaban el santuario. Muchos llegaban esperando encontrar sistemas de entrenamiento complejos y protocolos detallados. En cambio, encontraron una estructura basada en el respeto, rutinas basadas en la cooperación mutua y la disciplina que emanaba del propio deseo de los dragones de tener éxito. Después del desayuno, Owen tuvo su sesión de enseñanza habitual. 20 voluntarios se sentaron en el taller acondicionado mientras explicaba los fundamentos del cuidado de los dragones. Había dado esta charla cientos de veces, pero nunca le cansaba. Cada grupo aportaba nuevas preguntas y perspectivas. Lo más importante es recordar a sus individuos, dijo Owen, caminando entre los estudiantes sentados. Sí, hay patrones generales. Sí, se pueden predecir algunos comportamientos, pero cada dragón es diferente. El cobre lidera, la tormenta explora, el jade nutre. Hay que prestar atención y adaptarse a quienes son, no a quien se cree que deberían ser. Una mano se levantó, un joven de una de las colonias exteriores. Pero, ¿cómo se mantiene la autoridad? Los materiales de consejo dicen que los dragones necesitan una jerarquía firme. Los materiales de consejo se basan en intentar imponerles roles predeterminados, dijo Gwen sin rodeos. Había dejado de ser diplomático con el antiguo sistema hacía semanas. Los dragones no necesitan una jerarquía firme. Necesitan una comunicación clara y un comportamiento coherente. Sé honesto con ellos. Cumple lo que dices. Trátalos con respeto. Eso es todo. ¿Y qué hay de la disciplina cuando se portan mal? Igual que con cualquier niño. Consecuencias naturales cuando sea posible. Explicaciones claras siempre. Y paciencia. Mucha paciencia. Owen sonrió. Una vez, Storm derribó un cobertizo entero, intentando mostrar un nuevo truco de vuelo. No grité ni castigué. Solo dije, Storm, ayuda a limpiar el desastre y a reconstruir lo que se rompió. Dragón aprendió más de eso que cualquier castigo. Después de la clase, Owen encontró a la directora Mara esperando cerca de su oficina. Ahora lo visitaba con regularidad, supervisando la transición oficial del antiguo programa de cría al nuevo sistema de santuarios. El Consejo había luchado contra el cambio durante meses antes de aceptar finalmente que no tenían opción. Los clanes de dragones lo habían dejado claro: adaptarse o perder toda cooperación para siempre. Oguan Amara lo saludó con dos de sus manos. El gesto de respeto o especie usado para iguales. Habían recorrido un largo camino desde su primera reunión hostil. Tengo noticias. El Consejo aprobó la financiación de 15 santuarios más en toda la galaxia. Estamos usando tu granja como modelo. Owen sintió orgullo y terror a partes iguales. ¿15? Eso es mucho. Los clanes de dragones están proporcionando más huevos de lo esperado. El anciano Brigale dice que esta es la primera vez en siglos que tienen esperanzas de cooperar con otras especies. Están invirtiendo plenamente en el sistema de santuarios. Estarán todos en mundos agrícolas, en ubicaciones variadas, algunas granjas como la suya, algunas estaciones de investigación, algunas en estaciones espaciales. El requisito clave es encontrar personas como usted, individuos que entiendan la importancia del cuidado sobre control. Es un tipo de personalidad bastante específico. Sí, asintió Amara. Por eso somos tan selectivos. Hemos recibido miles de solicitudes. La mayoría son rechazadas. Quienes se centran demasiado en el prestigio o las implicaciones políticas no pasan la selección. Buscamos personas que amen genuinamente a los animales y tengan paciencia. Capper aterrizó cerca, seguido de varios de los dragones más jóvenes. Claramente habían estado practicando vuelo en formación. Capper pió con orgullo, mostrando lo bien que lo estaban haciendo los estudiantes. Amara observó esto con una expresión que Owen ya había visto antes, asombro mezclado con arrepentimiento. Había pasado toda su carrera creyendo en un sistema, solo para descubrir que tenía fallas fundamentales. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Cuando llegué aquí, pensé que eras un problema que resolver, una complicación que debía gestionarse. No entendía lo que hacías en realidad. Estabas protegiendo lo que creías importante. Owen dijo, eso no está mal, pero estaba protegiendo un sistema que perjudicaba a los dragones en lugar de ayudarlos. Eso está muy mal.
Señaló el próspero santuario que los rodeaba. Este debería haber sido el enfoque desde el principio. Siglos desperdiciados por ser demasiado arrogantes para hacer preguntas simples. Bueno, ahora las estás preguntando. Eso cuenta. Una lanzadera descendió hacia una de las plataformas de aterrizaje. La anciana Brick Kale los visitaba semanalmente, para ver cómo estaban las crías y consultar con Owen sobre los planes de expansión. El enorme dragón se había convertido en un amigo inesperado, que a menudo se quedaba a compartir comidas e historias sobre la antigua historia de los dragones. Hoy, trajo noticias que lo cambiaron todo. Los primeros dragones criados en el santuario han elegido su camino. Bridescale anunció una vez que todos se reunieron en la sala de reuniones. Capper, Storm, Jade, Bailey, Dawn y River han tomado decisiones sobre su futuro. Owen sintió un nudo en el corazón. Sabía que este día llegaría. Los 6 dragones ya eran lo suficientemente maduros como para elegir qué hacer con sus vidas. Se había prometido a sí mismo que apoyaría cualquier decisión que tomaran, incluso si eso significaba que todos se marcharan. Bridescale continuó. Capper y Storm han elegido el servicio diplomático. Desean trabajar con el Consejo, tendiendo puentes entre las especies. Sin embargo, quieren hacerlo en sus propios términos, no como herramientas asignadas, sino como agentes libres que eligen sus asignaciones. Amara sintió de inmediato. El Consejo aceptará esos términos. Tener voluntarios es infinitamente mejor que los vínculos de fuerza. Jade, River y Dawn han decidido quedarse en el santuario. Desean ayudar a criar a las futuras generaciones, enseñando a los dragones más jóvenes lo que aprendieron aquí. Son bastante buenos en eso. Owen sintió alivio y orgullo. 3 de sus 6 originales querían quedarse. Eso significaba algo. ¿Y Violeta?, preguntó, a notar que Bridescale había dejado a una. Dragón fuera. El más pequeño de sus 6 originales emergió de detrás de Bridescale, volando para aterrizar en el hombro de Owen. Era demasiado grande para eso ahora, y ambos lucharon con la posición por un momento antes de acomodarse torpemente. Bailey te ha elegido, dijo Bridescale con evidente diversión. Desea seguir siendo tu compañera permanente. Dice que aún necesitas a alguien que te cuide y se ha ofrecido voluntaria para el puesto. Owen rascó la barbilla de Bailey, sintiendo la emoción apretarle la garganta. ¿Estás seguro de esto? Podías ver la galaxia. Haz cosas importantes. Bailey emitió un sonido que Owen había aprendido que significaba desacuerdo. Luego proyectó un sentimiento que limitaba la telepatía, mostrándole lo que sentía. Hogar, seguridad, pertenencia. No necesitaba aventura ni importancia. Tenía todo lo que quería aquí mismo. De acuerdo, dijo Owen en voz baja. Nos mantendremos unidos. Bridescale observó esto con satisfacción. Esto es lo que esperábamos. Dragones tomando decisiones libres. Algunos eligen el servicio. Algunos eligen la enseñanza. Algunos eligen la simple compañía. Todas las decisiones son válidas porque se toman libremente. Se dirigió a los voluntarios reunidos. Todos aprendieron de Owen Miller. Pero recuerden lo que aprendieron. Él no creó un sistema ni siguió protocolos. Simplemente trató a los niños asustados con amabilidad y les dio espacio para crecer. Eso es todo lo que deben hacer. Ver a la persona, respetar sus decisiones, brindar seguridad y orientación. El resto vendrá solo. Más tarde esa noche, después de que los voluntarios se dispersaran para cumplir con sus tareas y los visitantes se fueran, Owen se sentó en su porche con Rusty y Bailey. El viejo perro había bajado bastante el ritmo, contento ahora de dormir la siesta al sol mientras los dragones volaban sobre sus cabezas. Bailey se acurrucó a su alrededor. Su calor reconfortaba en el aire fresco de la tarde. Capper, Jade, River y Dawn enseñaban vuelo nocturno a un grupo de dragones jóvenes. Sus siluetas cruzaban las estrellas, gráciles y libres. Storm estaba en algún lugar del campo este, probablemente metiéndose en problemas. Owen pensó en cuánto había cambiado desde esa noche. Encontró 6 crías asustadas en su heno. Su tranquila granja se había convertido en el centro de una transformación galáctica. Su simple acto de bondad había transformado la forma en que civilizaciones enteras concebían la cooperación y el respeto. Pero sentado allí con su perro, su dragón y su velada tranquila, Owen se dio cuenta de que lo más importante no había cambiado en absoluto. Seguía siendo solo un granjero que hacía todo lo posible por cuidar a quienes lo necesitaban. Todo lo demás eran solo detalles. Bailey emitió su ronroneo, el mismo que había emitido aquella primera noche en el granero. Owen sonrió y cerró los ojos,
escuchando los sonidos de los dragones aprendiendo a volar, los voluntarios riendo mientras trabajaban y los suaves ronquidos de Rusty. A veces, lo más humano que puedes hacer es simplemente ser humano. Trata a los demás como quieres que te traten. Ve a los individuos en lugar de a las categorías. Ofrece amabilidad sin calcular la recompensa. La galaxia estaba aprendiendo poco a poco esa lección, santuario a santuario. Y todo empezó porque un granjero encontró bebés asustados en su heno y decidió ayudar. Eso parecía suficiente.